Permítanme, porque ayer en el Parlamento de Andalucía se puso de manifiesto la necesidad de aumentar los recursos para la atención integral de las personas que padecen trastornos alimentarios. Celebramos esta semana el Día Mundial de Acción contra los trastornos de la conducta alimentaria y desde la Cámara Andaluza se realizó un compromiso para que esta realidad sea mejor conocida. Y por eso, desde la Televisión Pública de Andalucía, hoy vamos efectivamente a conocer mejor y a dar a conocer esta realidad dramática en muchos casos y muy desconocida en la mayoría de ellos. En este acto, celebrado en el Parlamento de Andalucía, tuvo un protagonismo especial el parlamentario Jesús Fernández, de Adelante Andalucía, que ya nos escucha y nos ve, espero. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, merece la pena explicar su especial relación con esta causa y con Patricia Cervera, presidenta de la Asociación Andaluza de Trastornos Alimentarios, con quien vamos a hablar dentro de tan solo unos minutos. ¿Cuál es esa relación? Pues, como todas las relaciones interpersonales, muchas de ellas se basan en meras casualidades del destino. Y el destino ha querido que me ponga en el camino a Patricia, que es una excelente persona y una luchadora incansable contra los trastornos de conducta alimentaria. De este tema, al igual que todas las personas que nos pueden ver y nos pueden escuchar, sabía lo típico, la anorexia, la bulimia y poco más. Y gracias al enorme trabajo que hace esta asociación y en particular también Patricia, pues nos ha abierto los ojos muchísimo más a la Cámara Andaluza para que trabajemos a una para abordar este tema, para erradicarlo de la sociedad andaluza. En el Parlamento, en el manifiesto leído ayer, se puso el foco en estos días difíciles que hemos pasado de confinamiento, y que todavía vivimos, que han supuesto un riesgo añadido para las personas que sufren TCA. Sí, sin lugar a dudas. Las familias tenían muchísimo miedo, por un lado, porque pudieran infectarse por el COVID-19. Por otro lado, muchos de los tratamientos que tienen las pacientes se vieron cortados debido a la crisis sanitaria. Y esto nos demuestra que con COVID o sin COVID, los trastornos de conducta alimentaria es una patología que no puede esperar y que no se puede dejar a un lado. Ayer ya lo estuvimos viendo en sede parlamentaria, donde afirmábamos que hacía falta muchísimos recursos y entre ellos algo que evidentemente estamos esperando desde hace un año, que son las dos unidades específicas, una en Andalucía Oriental y otra en Andalucía Occidental, para abordar los trastornos de conducta. Se apuesta, se reclama, de hecho se exige más control médico para prevenir estas enfermedades, un abordaje, se dice, multidisciplinar. ¿Qué se está haciendo en Andalucía en este sentido? Lo que nosotros planteamos principalmente son dos focos. Por un lado, la prevención y por otro lado, lo que es la detección y el tratamiento. En el ámbito sanitario, evidentemente, actúa el aspecto de la detección y el tratamiento, que, como dicen las encuestas y las estadísticas que se ven y los estudios que hay al respecto, esto afecta prácticamente al 95%, el 95% de las personas que están afectadas, o el 90% son mujeres. Una de cada 200 personas está afectada por los trastornos de conducta alimentaria, que tienen numerosas recaídas a lo largo de su vida. Y eso es muy importante en el ámbito sanitario en cuanto a la prevención y el tratamiento. Lo que proponemos también es que, como bien has dicho, se aborde desde diferentes consejerías. Una de ellas es educación a través de la inteligencia emocional, otra es a través del empleo, porque estas personas tienen numerosos problemas. Tanto los familiares como las personas afectadas por los trastornos de conducta alimentaria tienen muchos problemas a la hora de insertarse en el mundo laboral, a la hora de conciliar su trabajo con el cuidado de su hija e hijo. Y el aspecto que destacamos también es el de RTVA como herramienta, no solamente de conexión y vertebración del territorio, sino como también de sensibilización, que es lo que estoy haciendo y desde lo que os quiero agradecer por la difusión que estáis haciendo tanto ayer en el seguimiento del Parlamento como en las charlas que estamos teniendo hoy, porque necesita muchísima visibilización este problema. Pues en eso estamos todos unidos en este caso. Quería hacer especial hincapié en esta circunstancia que yo le voy a comentar ahora, y es que estamos asistiendo a un debate político muy crispado en todos los ámbitos, quizá en Andalucía no tanto, y eso sirva de ejemplo para el resto de España, pero en este caso particular, aquí vamos todos a una. Quisiera que hiciera usted hincapié en este asunto.
Sí, sin lugar a dudas, y no me cuesta reconocerlo, hace un año se aprobó una proposición no de ley, fue presentada por el Partido Popular. Desde Adelante Andalucía presentamos 8 enmiendas, porque entendíamos, y siempre enmiendas o de adición o de modificaciones mínimas, es decir, no buscamos en ningún momento coartar lo que pide cada partido en este aspecto, ¿no? Pero presentamos 8 enmiendas que evidentemente fueron recogidas en el texto y que mostraba el consenso que hay de determinados temas. No sé si es por suerte o tal. Yo, formo parte de la Comisión de Infancia, de la Comisión de Discapacidad, y en esas dos comisiones lo cierto es que existe muchísimo consenso en muchos temas que estamos trabajando. Y como bien le he dicho, aquí no existen, existen matices por determinados partidos, pero ponemos en el centro lo que verdaderamente importa, que son las personas. Y es lo que realmente tiene que primar, no solamente con esta situación de las personas con trastorno de conducta alimentaria, sino con cualquier otra situación equivalente o similar o incluso diferente, como ocurre ahora mismo con el COVID. Yo me he tirado 8 años de concejal en la oposición, y la oposición, aparte de la labor fiscalizadora, la entiendo también como la labor propositiva a un texto que te presentan para enriquecerlo y mejorarlo. Y en este sentido, el trabajo que estamos realizando, desde primera hora con los trastornos de conducta alimentaria o con la aparición de la crisis sanitaria por el COVID, desde Adelante Andalucía estamos presentando numerosas iniciativas para enriquecer todo el trabajo que se pueda realizar por parte del Consejo de Gobierno de la Junta. Bueno, pues señor Fernández, merece la pena destacar esto porque hay luz de que todos podamos empujar en la misma dirección cuando se trata del bien común. Aprovechando que está usted aquí, como diputado de Adelante Andalucía, Lourdes Lucio, María Claver y Manuel Marín también le van a plantear alguna cuestión de esta o de cualquier otra, de cualquier otro asunto. Lourdes. Bueno, me gustaría preguntarle por el tema interno que tienen ustedes, pero no le voy a hacer esa pregunta. ¿Me podría, por favor, explicar por qué en Andalucía, con 8,5 millones de habitantes, no existían unidades específicas de tratamiento para personas con trastornos alimentarios? ¿Por qué durante tantísimo tiempo esas unidades no se han abierto y había que irse a Ciudad Real? Pues muy buenos días, Buenos días. antes de nada. Es una buena pregunta. Todas las familias que han sufrido trastorno de conducta alimentaria han tenido un largo peregrinaje de más de 20 años a Castilla-La Mancha, donde allí sí existía este servicio. Lo cierto es que no sé qué es lo que ocurre, pero llevamos un tiempo pues esperando no solamente estos 20 años, sino desde que nos pusimos de acuerdo todos los grupos parlamentarios a que se creen estas unidades. Yo no sé qué es lo que ocurre, qué es lo que puede pasar para que no se lleven a cabo este tipo de unidades. Las familias lo llevan demandando muchísimo tiempo, ya no solamente por la cantidad de kilómetros que están realizando, sino porque las personas que no pueden realizar esos kilómetros tienen que acogerse al ámbito privado, donde la economía en muchas familias pues no puede verse, que no pueden realizar ese tipo de tareas porque su economía no lo permite. Y es algo urgente que se tiene que abordar prácticamente desde ya. No podemos esperar a que pase más tiempo para la creación de esta unidad. Manuel Marín, también le escuché, también tiene alguna cuestión que plantearle. Manuel, cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Lo primero que quería hacer era felicitarles porque creo que cada iniciativa que se adopta en este sentido me parece muy relevante. Yo le quería preguntar, porque esto suele esconder detrás auténticos dramas familiares, laborales, escolares también especialmente. Le quería preguntar por algo que es muy desconocido, que son las estadísticas, ¿no? Este tipo de trastornos ahora mismo crece, este tipo de trastornos decrece, está estabilizado. ¿De cuántos andaluces ahora mismo estamos hablando para tomar medidas y para poder pues amplificar, digamos, la cobertura social? ¿Cuánta gente está afectada por este trastorno? Pues bueno, Manuel, uno de los problemas que hay es respecto a la coordinación entre las cifras. Hace un año, cuando debatíamos la proposición no de ley, destacábamos principalmente este problema, donde, y os cito textualmente, en ese momento el Sistema Andaluz de Salud cifraba a las personas afectadas por los trastornos de conducta alimentaria en 700. El Ministerio la cifraba en 7.000. Y había una estimación de 70.000 personas que podían estar afectadas, y hay otros estudios que hablaban de 400.000 en todo el conjunto del Estado.
hay una disparidad de cifras que evidentemente eso se debe de corregir y debemos abordarlo. En cuanto a lo que también planteaba, se está creciendo el tema de los trastornos de conducta alimentaria, lo estamos viendo donde, como he dicho antes, el 90% de las personas que lo sufren son mujeres, pero se está incrementando también en hombres, donde el aspecto más destacado respecto a este tipo de trastornos es la vigorexia. El tema de los trastornos de conducta alimentaria está afectado continuamente por el tema de la imagen y las redes sociales pues favorecen este tipo de trastornos. Lo estuvimos ayer hablando con varias personas afectadas por estos trastornos que son profesionales de la docencia y todas me destacaban principalmente el feedback que recibe la juventud a través de Instagram, donde por tener un cuerpo determinado, por mostrar cierta parte o por mostrarte de una manera determinada en cuestión, reciben más likes. Es decir, que la juventud recibe esa evaluación de forma continua para subir determinadas fotos, para condicionarse ese tipo de estética o para estar de una forma visual determinada. Entonces, es un tema muy preocupante porque evidentemente está aumentando. Y como he dicho anteriormente, yo soy docente, soy maestro y ahí la educación tiene un valor fundamental en cuanto a la materia preventiva, porque siempre se le enseña al alumnado y la sociedad en general enseña a los niños y las niñas a cómo tenemos que estar cuando estamos en la cresta del aula, cuando estamos con éxito y tal. Cuando una persona surfista practica surf, donde menos tiempo está precisamente en la cresta de la ola. Y tenemos que enseñar y tenemos que hacer pedagogía para en los momentos en el que remamos en contracorriente, nos vamos a caer de la ola y sobre todo nos tenemos que volver a levantar. Y ahí evidentemente la educación tiene un papel fundamental. Interesante metáfora la que usted ha utilizado. Tomamos nota. María Clever, ¿también tienes alguna cuestión que plantear? Sí, don Jesús, muy buenos días. Buenos días. A mí me gustaría saber si tienen ustedes una estimación sobre el índice de curación de este tipo de enfermos, porque yo creo que en ese sentido yo he intentado buscar algunos datos y este tipo de patologías hay un índice de curación elevado si se produce un tratamiento. No sé si tienen ustedes esos datos. Y me parece muy interesante el tema de las redes sociales. Si nos puede aclarar algún dato más, es decir, cómo ha influido, ¿no?, todas estas campañas iniciadas en redes sociales, campañas a veces incluso de acoso en que se agudicen o se incrementen los casos de trastornos alimentarios, como es el caso de la bulimia, como es el caso de la anorexia. Si han seguido ustedes este tipo de cuestiones. Pues María, muchísimas gracias por tu pregunta. Es una de las temáticas que demandamos precisamente a la Consejería de Salud y Familia. Antes de la pandemia y de la crisis sanitaria registramos solicitudes de documentación y varias preguntas por escrito a la Consejería de Salud y Familia, precisamente para demandar cifras, ya no solamente de las personas que salen adelante, sino también de las personas que recaen, para tener una certeza más fina de la incidencia que tiene en la sociedad andaluza. También demandamos principalmente las personas que tienen la consejería censada, porque se planteó y se ha planteado en un primer momento abrir la unidad de trastornos de conducta alimentaria de Málaga y con el censo de de las personas que tengan este tipo de trastornos, pues abrir la segunda unidad. Demandamos precisamente esa información, demandamos precisamente conocer el censo para poder hacer políticas que puedan afinar muchísimo más el tiro. El otro día estuve en la Comisión de Empleo y la consejera, de mi punto de vista, de forma muy acertada, afirmaba que muchas veces en la política tenemos muy pocos tiros para acertar una política adecuada. Y aquí también ocurre eso. El tiempo pasa y normalmente en contra de estas personas que sufren trastorno de conducta, y las políticas que se realicen tienen que ser muy certeras porque tenemos muy pocos tiros para dar en la diana.
Por lo tanto, las cifras que pide y que demanda es necesario conocerlas y eso nos lo tiene que dar y facilitar precisamente la Consejería de Salud y Familia. Pues Jesús Fernández, parlamentario de Adelante Andalucía, hay un montón de cuestiones de actualidad que queríamos preguntarle, pero obviamente estamos aquí para dar visibilidad precisamente, tal es el compromiso del Parlamento de Andalucía a los trastornos de la conducta alimentaria. Así que los otros temas los dejamos para otra ocasión, si le parece. Muy bien, perfecto. De todas maneras, le digo que hay un pleno que empieza en 1 hora en la que hay mucho que hablar. Por cierto, el lunes inauguramos fase toda Andalucía. No se sabe si Málaga y Granada. ¿Espera usted que todos avancemos juntos? Yo lo que espero es que, independientemente de si se pasa o no se pasa de fase, no sea utilizada como un arma arrojadiza de un gobierno hacia otro. Ese es mi principal deseo. Y sobre todo que los pasos que estemos dando sean firmes, contundentes y que no tengamos una recaída. Pues Jesús Fernández, parlamentario de Adelante Andalucía, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Álvaro, y toda la gracia al equipo de RTVA por dar difusión al colectivo de trastornos de conducta alimentaria, que la verdad que os lo agradece, porque es un problema que tenemos muy serio en nuestra sociedad. Bueno, gracias a ustedes, nuestra obligación, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad.